Cuando se comete un delito, todos pensamos en el castigo. Pero, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo se pasa de una ley, de un texto, a una condena súper específica de, pongamos, 12 años y 3 meses? No, no es algo arbitrario. Es un proceso muy meticuloso, casi matemático, y hoy vamos a desgranarlo paso a paso. Y aquí está la clave de todo, ¿no? La ley te dice, por ejemplo, que la pena va de 10 a 15 años, pero ¿qué hace que la balanza se incline más hacia los 10 o más hacia los 15? ¿Por qué una persona puede recibir 11 años y otra 14 por un hecho que parece similar? Pues bien, vamos a descubrir la lógica que hay detrás de esa decisión. Para entenderlo, vamos a seguir este pequeño mapa. Primero, veremos el puzzle en general, luego el punto de partida que nos da la ley, después, cómo se va ajustando ese marco, la decisión crucial del juez, que es el cuarto punto, y por último, qué pasa cuando hay más de un delito sobre la mesa. Empezamos con la idea general. Hay que entender que la sentencia no es un acto único que sale de la nada, es más bien un viaje que transforma un artículo súper abstracto del Código Penal en una condena muy real y muy específica para una persona de carne y hueso. Es que es fundamental entender esto. La sentencia se define en 3 grandes momentos. Primero, la ley pone el marco general. Segundo, el juez lo concreta, le pone un número. Y tercero, ya durante el cumplimiento, la administración penitenciaria puede hacer ajustes. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las 2 primeras fases, que es donde, digamos, se cocina de verdad la condena inicial. Venga, vamos con la primera fase. Aquí es donde empieza todo. Pensemos que esto es como una especie de calculadora de la justicia. Y aquí es donde se meten los primeros números, las reglas del juego que establece la ley. Y aquí está la primera clave. La ley no da una cifra exacta, ni mucho menos. Establece una horquilla, un mínimo y un máximo. ¿Y por qué? Pues es bastante lógico, porque no hay 2 delitos idénticos. Este rango le da al sistema el margen que necesita para adaptar la justicia a cada caso concreto. Y para que esto no suene a chino, vamos a usar un ejemplo que nos va a acompañar durante todo el camino, el homicidio. Según el Código Penal, la pena base va de 10 a 15 años de prisión. Hay que quedarse con estos números, de 10 a 15, porque vamos a ver cómo van cambiando. Ojo, que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ese rango de 10 a 15 años no es una cifra sagrada para nada, es solo el punto de partida. Dependiendo de cómo se haya cometido el delito, toda esa horquilla se puede mover, hacia arriba o, como vamos a ver ahora, hacia abajo. La primera circunstancia clave es la tentativa. A ver, la lógica es aplastante, ¿no? No es lo mismo conseguir matar a alguien que intentarlo y que no salga bien. La intención criminal estaba ahí, sí, pero el resultado final no es el mismo, la vida no se ha perdido. Por eso, el sistema lógicamente reduce el castigo. Y así es como se traduce esto a números. Nuestro rango original, el de 10 a 15 años, de repente, ¡pum!, se reduce en lo que la ley llama grados. Bajar un grado significa que ese marco de castigo pasa a ser de 5 a 10 años. La calculadora de la justicia ya ha hecho su primer gran ajuste. Otra figura que seguro que suena es la del cómplice. Es esa persona que colabora, que ayuda, pero que, ojo, no es quien ejecuta la acción principal. No es quien, por así decirlo, aprieta el gatillo. El sistema reconoce que su implicación es menor. Y de nuevo vemos el principio de proporcionalidad en plena acción. Al cómplice de un homicidio no se le puede aplicar el rango de 10 a 15 años del autor principal. Se le aplica la pena inferior en un grado, lo que nos lleva otra vez a esa horquilla de 5 a 10 años. El castigo se ajusta a lo que cada uno ha hecho realmente. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad. Una vez que tenemos claro el rango de pena ajustado, por ejemplo, esos 5 a 10 años para una tentativa, entra en juego la figura del juez. Aquí es donde la ley, tan abstracta, se encuentra cara a cara con la realidad de un caso concreto. Es que el papel del juez no es el de un autómata que aplica una fórmula y ya está. Su trabajo, como se suele decir, es concretar la pena teniendo en cuenta las características específicas del hecho y del autor. O sea, que tiene que analizar todos los matices, desde el daño que se ha causado hasta las circunstancias de quien lo ha cometido. Vale, perfecto. Tenemos un rango de 5 a 10 años. Pero ¿qué es lo que inclina la balanza para que sean 6 años en lugar de 8? La respuesta está en una serie de factores muy concretos que pueden aumentar o disminuir la pena. Son los famosos agravantes y atenuantes. Vamos a imaginar una balanza. A un lado pesan los atenuantes, que son los factores que, digamos, rebajan la pena, como confesar o arrepentirse. Al otro lado, los agravantes, que la suben, porque revelan una mayor maldad, como la premeditación o la crueldad. El trabajo del juez es sopesar qué hay en cada lado y qué peso tiene. Y para que esto no sea un simple «a mí me parece», existe una regla general muy práctica. Si en nuestro rango de 5 a 10 años pesan más los atenuantes, el juez debe moverse en la mitad inferior,
o sea, entre 5 y 7 años y medio. Si hay más agravantes, pues se tendrá que ir a la mitad superior. Es una guía para que la decisión sea lo más objetiva posible. Venga, y para rematar vamos a complicar un poquito la cosa. ¿Qué pasa cuando una persona no comete un solo delito, sino varios? Bueno, pues el sistema tiene unas reglas muy claras para gestionar estos casos. Si una persona comete un delito con sus herramientas internas, se presume su culpabilidad hasta que demuestren lo contrario, aunque si sos sudorrado es parlamentario puede salir de la cárcel en Sabuy Poniendo. El primer supuesto es el concurso ideal. El nombre suena un poco raro, lo sé, pero la idea es muy fácil de entender. Es cuando con una sola acción se cometen varios delitos a la vez. Un solo acto que rompe varias normas penales. El ejemplo del incendio lo deja clarísimo. Con una sola acción, la de prender fuego, se cometan dos delitos, uno de daños y otro de lesiones. ¿Qué se hace aquí? Pues no se suman las dos penas. Lo que se hace es coger la pena del delito más grave y se impone en su mitad superior, creando una única sanción, pero más dura, que engloba todo. Y la otra cara de la moneda es el concurso real. Aquí sí que hablamos de varias acciones distintas, un robo un día, una agresión otro día. En este escenario, las penas en principio sí que se van sumando, aunque bueno, siempre con unos límites legales para evitar que las condenas se disparen. En resumen, si lo pensamos bien, todo el proceso funciona como un embudo. Empezamos con una boca muy ancha, que es la ley, esos 10 a 15 años. Ese embudo se va estrechando con cosas como la tentativa o la participación. Y al final, el juez, con la balanza de atenuantes y agravantes, lo afina del todo hasta que sale una única gota, la condena justa y proporcional para ese caso. Y todo esto al final nos deja con una reflexión. Hemos visto un sistema lleno de reglas, de grados, de mitades, que busca ser predecible, objetivo. Pero en el centro de todo siempre queda la valoración humana de un juez. Entonces, ¿la justicia es una fórmula precisa o es más bien un arte? Pues la respuesta, probablemente, está en esa tensión constante entre las dos cosas.